Buenos días, nosotros somos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, somos el equipo Físicuriosos de la materia de Mecánica Clásica y empezamos por Orlando Quintanilla, David Morán, Luis Jiménez Eric Romero y Ángel Chávez. Para introducir este tema, el movimiento rotacional es un principio físico que ha transformado nuestra forma de entender y diseñar tecnologías. Desde los primeros inventos, como fueron la rueda, hasta los motores avanzados que impulsaron vehículos y máquinas modernas. Uno de los ejemplos más innovadores de este movimiento es el motor rotativo Wankel, que revolucionó la ingeniería automotriz y aún despierta interés por la eficiencia y diseño único. En este video vamos a explorar los antecedentes del movimiento rotacional, así como su historia, cómo se relaciona con el motor Wankel y las empresas que han adoptado esta tecnología en sus productos. Para empezar, digamos qué es el movimiento rotacional. El movimiento rotacional ocurre cuando un objeto gira alrededor de un eje fijo, el cual puede ser interior o exterior del objeto. Este tipo de movimiento se divide en dos, el movimiento circular y el movimiento rotatorio. El movimiento circular es donde el objeto se desplaza en una trayectoria circular alrededor de un eje, y el rotatorio es en el que el objeto gira sobre sí mismo. Pasando a hablar a los antecedentes e historia del movimiento rotacional, el estudio del movimiento rotacional comenzó desde la antigüedad cuando algunas de las civilizaciones, como son los romanos, egipcios y griegos, desarrollaron herramientas como son las ruedas y poleas con base a los principios de rotación. Algunas de las otras contribuciones más relevantes a lo largo de la historia fueron las que realizó Galileo Galilei cuando introdujo los conceptos de la aceleración y la inercia, que son conceptos fundamentales para comprender el movimiento rotacional. Otros son cuando Isaac Newton formuló las leyes del movimiento, incluyó el momento angular y el torque, que son parte de los principios fundamentales de la dinámica rotacional. El último gran avance que se puede encontrar en esto fue en el siglo XX, cuando se desarrollaron motores eficientes, incluyendo el motor rotativo Wankel, que introdujo un diseño innovador basado completamente en el movimiento rotacional. Ahora les hablaré de los principios del movimiento rotacional. Un movimiento rotacional ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo, ya sea interno o externo, y este se describe mediante varios conceptos fundamentales, empezando por el torque o momento de fuerza, la cual es la fuerza aplicada que hace que un objeto gire alrededor de un eje. Un ejemplo cotidiano sería una llave al aflojar un tornillo. Cuanto mayor sea el largo de la llave, mayor torque estaremos aplicando. El segundo concepto es el de momento de inercia, que es la oposición al cambio en su estado de rotación, y este depende de la distribución de su masa con respecto al eje de rotación. Como tercer concepto tenemos la velocidad angular, que se describe como la rapidez en la que gira un objeto sobre un eje y se mide en revoluciones por minuto en caso de los motores como el motor rotativo o en radianes por segundo. Por último tenemos la aceleración angular, que es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. La empresa Mazda es muy conocida por utilizar el motor Wankel principalmente en su línea de autos RX, además de que Mazda anunció sus planes de reintroducir el motor rotativo como un generador de energía eléctrica en vehículos eléctricos. La empresa Mercedes-Benz, por su parte, desarrolló prototipos como el C111, que incorporaban motores Wankel para explorar su potencial en vehículos de alto rendimiento. Empresas de aviación como Mistral Engines utilizan motores rotativos Wankel en sus aeronaves para aprovechar su capacidad de alta potencia con bajo peso. En la industria energética, el ITCR ha estudiado el uso de este motor en sistemas híbridos con hidrógeno, que están enfocados en reducir emisiones de carbono y mejorar la sostenibilidad. El impacto del movimiento rotacional y del motor Wankel se extiende desde las industrias hasta la vida cotidiana. Un ejemplo básico serían los electrodomésticos, desde licuadoras, lavadoras, secadoras y ventiladores que funcionan con los sistemas rotacionales. Otro ejemplo serían las turbinas eólicas, las cuales transforman la energía del movimiento rotacional en energía eléctrica. Otro serían las ruedas de transporte, las cuales guardan una relación directa entre el torque generado por el motor y el movimiento de las ruedas. Investigaciones realizadas estos últimos años. La primera de ellas siendo de la mano de los rusos. Un equipo comparó la eficacia de distintos motores, destacando al tipo Wankel para el uso que ellos le querían dar.
el cual era ser integrado en sistemas híbridos con bombas de calor. El segundo de los estudios, realizado por una universidad en Costa Rica, propone el enriquecimiento con hidrógeno de los motores para que se utilice menos gasolina. Como no todos los motores pueden pasar por esto, optaron por el motor Wankel, ya que este es conocido por ser más durable que los demás. Y por último, tenemos que la Universidad Tecnológica Equinoccial en un estudio buscó reducir el peso de una motocicleta de competición. Esto solo pudieron lograrlo al modificar el chasis para incluir un motor más pequeño. El motor que ellos decidieron optar después de estar investigando por diversos tipos fue el Wankel, debido a que tiene historial en el mundo de las carreras, ya fue utilizado, y que es mucho más pequeño al motor convencional. Por último, hay que hablar sobre el futuro del motor Wankel. Podemos ver que sí tiene su lugar en el mundo de la ingeniería, gracias a su diseño compacto y combinado con combustibles alternativos, lo posiciona como una solución sostenible para las nuevas necesidades del mercado. Para concluir, podemos ver que el movimiento rotacional ha sido una fuerza en la evolución tecnológica que le impulsó desde la rueda hasta el motor. Y a su vez, el motor Wankel es un testimonio del poder del movimiento rotacional y su capacidad para seguir transformando el futuro. Muchas gracias.